Bueno, ya estamos en la mesa. Para mí es un gusto, un placer compartir esta mesa esta noche con mis compañeros. Ezra Shabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Solís? Buenas noches. Lourdes Mendoza, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ricardo Rafael. ¿Cómo estás? Hay muchos temas. La agenda está cargada. Ha sido una semana con mucha información, ¿no? Tuvimos un lunes intenso en la Corte. Hoy finalmente se termina, ya se levanta la emergencia sanitaria. Pero yo quiero, antes de entrar a ese tema, conocer su punto de vista, su opinión sobre estos gobernadores que usan los recursos públicos, la infraestructura pública. Y en particular quiero hablar de la gobernadora de Campeche, que cotidianamente usa una tribuna pública para ventilar asuntos personales y tiene ahí una larga lista de pendientes. ¿Qué piensan de este asunto? ¿Cómo lo ven? Mira, yo creo que en ese caso, más allá del folclore que puede representar una gobernadora como Lidia Sansores, la utilización de recursos públicos para lanzarte a disparar a diestra y siniestra contra quien se te ocurra en un momento determinado, te habla de lo que son las prioridades para este tipo de políticos. Ubicar enemigos, ajustar cuentas, y utilizar la tribuna pública no para incluso difundir el propio mensaje o el proyecto o lo que tú quieras, sino hacer del poder que tienes una demostración de la soberbia y de la capacidad de destrucción que puedes generar. O sea, esto es el abuso del poder. O sea, tomar directamente la tribuna sin posibilidad, por supuesto, de un diálogo, porque no existe. Interlocutor, nunca. Interlocutor, y simple y sencillamente denostar, mentir o difamar de una u otra forma. Y creo que en ese sentido estamos hablando de un retorno a la política de las cavernas, de aquellos golpeadores que simple y sencillamente pues lo hacen porque lo pueden hacer, porque no hay quien los controle y porque estás regresando directamente a un momento del México bárbaro, en donde uno hubiese pensado que ya lo hubieses pasado. Creo que ni Gonzalo N. Santos en sus peores momentos hubiese estado en una situación como la que la señora Sansores ha generado, ¿no? Buen punto de vista. Si fuera telenovela, pues le pusiéramos, o el título pudiera quedar muy con qué cara, Laida, neta. O sea, tantito así de dignidad, ¿no? A ver, lo que entregó como alcaldesa de Álvaro Obregón es totalmente deplorable. Entonces, de ahí, no hay una que podamos decir adelante. Por otro lado, no nada más está denostando y no nada más está utilizando, ¿no?, recursos públicos del Estado, sino además está haciendo cosas ilegales. Porque que yo sepa, en mi país no se permite legalmente intervenir celulares o pasar este tipo de conversaciones. Entonces lo hace de manera ilegal. Varias veces ya le habían dicho, en gente que se ha quejado y donde jueces le han dicho, por favor, deje de hacer eso en el martes de Jaguar. Y claro, como por el arco del triunfo, no ha respetado de ninguna manera los mandatos que le han dado al Poder Judicial y no está cumpliendo la ley. Otra de las cosas importantísimas es, como gobernadora, también está dejando muchísimo que desear. O sea, ya en estos momentos vemos como Campeche, de ser uno de los estados más seguros que tenemos de la República Mexicana, se está convirtiendo en uno de los estados más inseguros. Entonces, ¿con qué cara puedes salir a hacer lo que estás haciendo? Se les extravió la atención a lo verdaderamente importante. Quieren llegar y cuando llegan se dedican a otra cosa, totalmente ajena a su misión. Pero se extravió, siempre ha sido así. Bueno, buen punto, Lourdes. Tengo aquí la encuesta que Mitofsky hace regularmente sobre lo que llaman el ranking de los gobernadores. Y es muy impresionante ver el sureste mexicano, porque está pintado prácticamente todo, según los colores de esta encuesta, como de alta aceptación por parte de sus gobernados o gobernadas. Entonces uno ve Veracruz, Quintana Roo, ¿no?, Yucatán, ¿no?, Chiapas, Oaxaca, todos están con muy alta aceptación. Alta aceptación quiere decir que van entre el 50 y el 60%. La única entidad que nada más no logra ese porcentaje es Campeche. La Lidia Sansores es una de las gobernantes en este país con menor aceptación. Así es que uno entiende más o menos por qué pues esta pasión por el martes del Jaguar, porque
que le permite pues ahí arañar un poco de simpatías que no ha logrado su gobierno. Y viendo justamente la sesión de hoy, sí me preguntaba yo si no se habrá enterado que ayer la Suprema Corte de Justicia pues invalidó la parte A del plan B electoral, donde justamente lo que dice es que no se pueden utilizar recursos públicos para promover campañas. Entonces, lo que hizo hoy es promover la campaña de Claudia Sheinbaum. Abiertamente mostró gráficas, Claudia va hasta arriba. Siempre, señor gobernador, usted no puede utilizar los recursos públicos para hacer eso. Está prohibido. Además, desde ayer quedó invalidado el plan. Y un poco en esa misma lógica. Y tampoco, pues, para dirimir sus cuitas con A o con B o con C, digamos, que sí le gusta mucho utilizar ese espacio para hacerlo. Sí creo que es uno de los exponentes de Morena que menos lustre le aporta. Menos le aporta. Sí. Estás hablando de algo así como la heredera, hay que entender de dónde viene. Es la hija de Carlos Sansores, de estos dirigentes priistas tradicionales, además formada al amparo de su padre, que la llevó, la trajo, la llevó finalmente y la construyó con un liderazgo que generó una cantidad enorme de resentimientos hacia una clase política, y creo que ese es uno de los elementos fundamentales del discurso tradicional de Laida, que es el resentimiento hacia aquellos que la despreciaron en un momento determinado, y en función de eso generar este tipo de ataques, ¿no? Y te habla un poco del nivel y de dónde está situada, ¿no? Y creo que en ese sentido pues, te dice quién es, ¿no? Hay juniors en distintos niveles y bueno, pues esta es una junior de la política mexicana. Oye, y déjame decirles, según la información que yo tenía, te puede gustar Morena como partido o no te puede gustar, eso es otra historia, pero sí sé que se habían levantado y prendido los focos rojos en su momento. ¿Se acuerdan cuando salen también en las grabaciones en donde tiene a dos de sus secretarios sí. diciendo que sí habían tomado dinero, ¿no? Y que llegaba en efectivo. Y uno de ellos es el ex senador priista Raúl Pozos. Y entonces en esos momentos sí, en la cúpula de Morena se empiezan a prender los focos rojos, porque lo que estaban viendo es que justo lo que decía Ricardo, no nada más tiene muy poca aceptación, sino ya es la gobernante que más le está costando votos al presidente. O sea, sus extravíos le están costando ya, por lo menos en Campeche, el cariño al presidente. Bueno. Entonces, sí, Mario Delgado estaba ya preocupado ahí. Bueno, es un tema que podemos analizarlo, no es el único caso, hay otros. Hoy yo quería aprovechar su presencia para hablar un poco de eso, pero hay otro tema. Hoy, en la mañana, ya finalmente, estábamos revisando la información, fue el 27 de marzo cuando se detectó el primer caso, la primera persona infectada con el COVID-19, y ya hoy se levanta la emergencia, nos deja una serie de reflexiones sin duda. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos peor? Y ahí nos podemos ir. Por favor, ¿cómo lo ven? Ricardo. A ver, sí tuvimos un índice de mortalidad mayor al de muchos otros países. O sea, sí salió bien librado el gobierno en buena medida porque no se ha dado a conocer suficiente ese dato, pero cuando uno revisa promedios, pues sí nos fue mal. Ahora, el análisis sí tendría que ir a propósito de la coordinación que llegó a tener el gabinete. Y yo voy a dar dos retratos que a mí son pues, de las experiencias más interesantes hacia adelante que habría que observar, porque en México tenemos un Consejo de Salud que no operó, ¿no? Entre sus integrantes, que hay funcionarios de gobierno, rectores, en fin, especialistas, pues se quejaban de que en realidad fue Hugo López-Gatell quien tomó las decisiones, las riendas, ni siquiera el secretario, fue él el que tomó las riendas y tomaba decisiones sin tomar pareceres. Y hay, insisto, dos fotografías que lo retratan muy bien. El primero fue el tema del cubrebocas o el tapabocas, ¿no? En un principio había un poco de dudas, la Organización Mundial de la Salud, si servía de algo o no. Y escuchamos a Hugo López-Gatell una vez y otra decir
que no servía nada el cubrebocas porque las partículas del coronavirus de todas maneras cruzaban el cubrebocas. Pero muy pronto la Organización Mundial de la Salud dijo, claro que hace bien. Y aquí el gobierno mexicano se tardó muchísimo en aceptar que era importante usarlo. Fundamentalmente hay que decirlo porque al subsecretario no le gustaba y es que a su jefe tampoco le gustaba. Y el otro tema muy similar es el tema de la vacuna. Hugo López-Gatell sí estaba convencido, lo dijo muchas veces, que había que llegar a la inmunidad de rebaño y que entonces iba a acabar el problema del coronavirus. Y entonces le dedicó poco esfuerzo a hacer las negociaciones para traer las vacunas. Si no ha habido otras áreas del gobierno que se empeñan en traer las vacunas, ¿no? ¿Quién sabe dónde hubiéramos acabado? Y sí, eso nos habla de una falta de coordinación que desde un punto de vista sí se encuentra el origen de estos indicadores, estos índices de mortalidad que observamos en México. Las pruebas de diagnóstico, Isra, Lourdes, fueron otro asunto. ¿Dónde hacerse una prueba? No fue fácil para la gente. Ahora, yo te diría, vámonos para adelante, ya se terminó. Es muy chistoso no es la palabra, es muy dramático el hecho de que digan que ya tienen la vacuna patria, ¿no? Ya que se acabó el asunto. No, todavía Cofepris no la prueba. No, ya la tengo, pero Cofepris no me la ha probado. Ya para el último trimestre de este año. Ok, es el momento en donde ya terminaste con la pandemia, ya lo manejas como algo que puede ser controlado y necesitas tener un plan de vacunación. Un plan para entrar en vacunas bivalentes, en mecanismos de protección, y tienes totalmente desmantelado el sistema de vacunación en el país. No solamente de COVID, sino de otra serie de vacunas que no existen en el sistema de salud, que desaparecieron porque desaparecieron toda la estructura, y es difícil encontrar, sino es que imposible. Y creo que es el momento adecuado de entender que si no hay una transformación inmediata de lo que es una estrategia para entrar a lo que podría ser eventualmente el regreso de una pandemia o picos de esta enfermedad y otras más que tienen que manejarse con estrategia, con vacunación y con sistemas de vacunación integrales, vamos otra vez a caer en el mismo esquema que perfectamente describió Ricardo, y que volveremos otra vez a las tonterías de López-Gatell, al absurdo y a la consecuencia que tienes en este momento de un desmantelamiento general del sistema de salud de nuestro país. Muchas veces nos criticaron aquí en Televisión Azteca porque nosotros sí veníamos a trabajar y veníamos en vivo, y claramente lo que vimos era el que teníamos que salir a trabajar con con ciertas directrices, que era la sana distancia, que era justamente el uso de cubrebocas, pero teníamos a un subsecretario de Salud que se sintió político, que se sentía rockstar, que se sentía, no nada más estaba en todas las revistas del corazón, sino además, pues ya se veía con un piecito rumbo al 24, a ver si podía ser la carta fuerte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entonces empezamos a confundir la salud con la politiquería. Y eso nos costó carísimo, nos costó muchísimas vidas, y las vidas no regresan. ¿Cuántas veces lo escuchamos decir, eso sirve para lo que sirve y para lo que no nos sirve? Tanto con las vacunas, y que te decían que no podías vacunar a los niños porque entonces le quitabas vacunas a los adultos. Perdóname, México era una eminencia, México era un país en donde teníamos uno de los mejores sistemas de vacunación a nivel mundial. Éramos, ¿no? Lo desmantelaste. Lo desmantelaste. Y estuviste jugando a ser el rockstar, y estuviste jugando y estuviste enfrentándote con la sociedad, y pecaste además de soberbio. Y no se nos olvide que Hugo López-Gatell tiene ya varias denuncias presentadas por varios de los familiares que tuvieron decesos por culpa de este señor que no daba las indicaciones correctamente, y que nunca vimos. Y como dices, viendo para el futuro, híjole, qué miedo. Qué miedo, porque lo que estamos viendo es que nunca no aprendimos absolutamente. Bueno, la sociedad sí, el gobierno no. Hugo López-Gatell no aprendió absolutamente nada, sigue siendo igual de soberbio. Y ya te dijo la OMS que estas pandemias van a ser el pan nuestro de cada día. Dejaste la pregunta del tintero. Las pruebas rápidas es la otra fotografía. Es decir, hoy pues ya hay información anecdótica que con el paso del tiempo se vuelve histórica.
Y, por ejemplo, es en una reunión con el presidente, las mañaneras, donde Claudia Sheinbaum le propone al presidente poner módulos de pruebas rápidas gratuitas en las principales avenidas del país en Reforma a precios bastante económicos. Andaban hablando de $3. O sea, eso es lo que iba a costarle al gobierno de la Ciudad de México. Entonces te costaba 60 pesos para precios del gobierno y la regalabas. Y un poco la advertencia de Hugo López-Gatell fue: ¿quién está haciendo negocio con eso, señor presidente? ¿Quién está queriendo corromperse con esos negocios? Y frena con esa frase la instalación de la prueba rápida. Por cierto, en esa misma lógica andaba Marcelo Ebrard, los dos empujan y se topan con el muro de López-Gatell. Lo mismo, insisto, hizo con el tema del cubrebocas y luego el desprecio por las vacunas. Pues yo creo que, no Ricardo, tuvimos... Es que esa era la estrategia en el fondo. ¿Cuál? Pruebas, hacer pruebas y abrir el esquema te daba la posibilidad de tener la información de la magnitud de lo que estabas enfrentando. Y en el fondo lo que tenía López-Gatell en la cabeza era la necesidad de ocultar. Ese es el objetivo. No se trata solamente de un personaje inepto, sino es una combinación de ineptitud con perversidad. Porque atrás de él estaba toda una estructura que trataba de esconder. Esta idea de que los que fallecieron, fallecieron. Y esto de que se está atendiendo a todo mundo y que los hospitales están dando las medicinas a todos cuando veíamos que la gente fallecía. Creo que ese es lo grave, esto es lo terrible de la situación que sucedió en nuestro país, cuando una autoridad de esa naturaleza lo que hizo fue elaborar una política de esconder, de tratar de evitar que lo que estaba sucediendo, que la parálisis en la que estaba metido él por propia decisión, se supiera y tuviese conocimiento a nivel interno y por supuesto a nivel externo. Todas las vacunas de las que tuvimos sirvieron al final del día, pero hay unas vacunas con las que puedes salir al mundo y hay otras vacunas con las que no puedes salir al mundo. Y a los maestros justamente les pusieron la vacuna CanSino. Y con esa vacuna no puedes salir al mundo. Y cuando muchos maestros quizá levantaban la mano y decían: oye, necesitamos ayuda, tengo que ir a hacer un curso, tengo que ir a tomar clases al extranjero y no me están aceptando, te decían: cállate, no hay manera, no, eres un fifí, eres un neoliberal. Sí. Y eso no está en tela de juicio. O sea, las vacunas servían pero también tienes que ver qué vacunas son para salir. Vivimos en un mundo globalizado y en un mundo en donde... Claro, a Hugo López-Gatell le valió por completo todo. ¿Quieres decir algo? Pues sí, ya se fue el tiempo y nada más llevaría dos reflexiones a manera de cierre. Mientras Hugo López-Gatell estaba avanzando la estrategia con respecto al COVID, también le encargaron que revisara lo de las compras consolidadas. Y también le encargaron que revisara lo de Cofepris y le encargaron que revisara lo del INSABI. Entonces, cuando uno mira el fracaso del INSABI, la verdad, el lastre que ha sido Cofepris, ¿no? Y uno se da cuenta del tema de las compras consolidadas. A ver, aquí hay lo que llamarían un comportamiento sistémico. No es una cosa que un tema les salió mal. No, cuando se es inepto, se es inepto. Todo. La ineptitud de la perversidad. Gracias, Serra, Lourdes. Gracias. Un gusto, Gracias. Ricardo. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buena noche.